Buenos días, Dios los bendiga a todos bienvenidos, un poco retrasados. Tuvimos unos detalles técnicos que ajustar antes de la alabanza, la adoración. Pero aquí estamos ya vigentes, toda la congregación en pleno. Somos Eliezer, Dios es nuestra ayuda. Yo su servidor, el pastor evangelista Julio Ernesto Paredes, la vereda Zabaletas, municipio de Tuluá, República de Colombia, con la voz que grita en este lugar al mundo entero la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Seguro que usted va a tener hoy un momento de bendición, un lugar, un estado de libertad, de paz, tranquilidad para usted, para su familia. Queremos orar por ustedes, ya lo hemos hecho en la madrugada, por todos los que se conectan, por todos los que reciben domingos de bendición, por todos los que se acercan hasta esta vereda para recibir la palabra, la bendición. La unción en este lugar es poderosa. El Espíritu del Dios vivo desciende en este lugar para traer liberación, para traer sanidad, pero sobre todas las cosas para traerles salvación, salvación y vida eterna a todos aquellos que nos escuchan, que están con nosotros. Amén, amén, amén. Así que están bienvenidos. Dios los bendiga. Todos. Vamos a leer a partir de el Evangelio según Juan, capítulo 13. Le pedimos al Espíritu Santo una vez más, por favor me corres el ventilador. Hacia allá, sin que suene. Juan capítulo 13, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, que nos ayude, que nos ilumine, quien nos dé revelación. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Sin embargo, hay una parte que te toca a ti, hay una parte que me toca a mí y a nosotros, y es disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, tener disponibilidad, apertura en nuestra vida, para que esa palabra, verdad, penetre hasta lo profundo de nuestro ser y nos transforme, amén, y nos bendiga, y nos sane, y nos liberte, amén. Entonces, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál será este mandamiento, Señor? Dice: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Es lo mismo que por los frutos los conoceréis. Aquí el Señor Jesús les está dando un repaso, hermanos, de todo lo que significa el Evangelio. El Evangelio significa generosidad. El Evangelio significa, hermanos míos, humildad. El Evangelio significa amor por los demás, por el prójimo. La Biblia dice que toda la ley se resume en una sola mandada del Señor, y es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tus fuerzas, tu alma, con todo tu corazón, con toda tu vida, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se resume en el Evangelio. El resultado de la ley y los profetas es el Evangelio del Señor. Y cuando decimos el Evangelio del Señor nos referimos a generosidad, a humildad, hermanos, y a amor. Amén. A eso nos referimos. Entonces Jesús les da un repaso a sus alumnos, una lección para que ellos la aprendan, para que ellos la recuerden, para que ellos la pudieran vivir, la pudieran tener, lo pudieran practicar. Yo estudié en un colegio técnico industrial, y primero nos daban teoría. Teníamos 4 horas de teoría. Las 4 horas siguientes eran de práctica. Entonces íbamos y aprendíamos del tablero, de la pizarra de nuestro profesor, de lo que él nos hablaba, de cómo nos indicaba que hiciéramos las cosas. Pero una vez terminaban esas instrucciones teóricas, pasábamos al taller, a lo práctico, y entonces nos poníamos nuestro overol y empezábamos a trabajar el metal. Era un instituto
industrial, es un instituto industrial, hacían metal mecánica allí, y entonces aprendíamos cómo se manejaban las cosas. El evangelio es igual. Dios en las congregaciones y a través de los dispositivos le enseña a las personas qué es el evangelio. Es amor, es humildad, es generosidad con el prójimo. Y luego que termina el culto, luego que salimos de estar aquí reunidos, tenemos que salir a practicar el evangelio. Sí. Amén. Amén. Porque de otra manera nunca sabrán, por más faldas largas que llevemos, por más corbata que nos pongamos, por más Biblia debajo del brazo que llevemos, hermanos, por más que nosotros digamos gloria a Dios, jamás sabrán que somos verdaderos discípulos, verdaderos hijos de Dios. ¿Me dicen amén? Amén, gloria al Señor. Bendito Dios. Leamos en Primera de Corintios, capítulo porque la jornada apenas recién comienza. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31, dice la Escritura: procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El capítulo 12 de Primera de Corintios habla de los dones del Espíritu Santo. Habla de cómo el Espíritu Santo, a quien Él quiere, hermanos, requiere, a quien Él quiere, le reparte dones espirituales. Dones espirituales del habla, dones espirituales que traen sanidades, dones espirituales en los cuales las personas actúan bajo el poder de Dios con un fin específico. Es el crecimiento de la iglesia, es traer bienaventuranza al pueblo. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, dice él, todos esos dones los da el Espíritu Santo a quien Él quiere dentro de la iglesia. Dice por el Espíritu Santo el apóstol Pablo: procuren los dones mejores, de acuerdo al lugar en donde ustedes vayan a trabajar dentro de la obra del Señor. No es posible que usted lleve, digamos, un delantal y un corbatín si usted va a trabajar en una huerta. Si usted va a una huerta, se va a poner un overol, se va a poner unos guantes, unas botas de pantano y se va a llevar un asadón, un rastrillo. Amén. Hay que llevar la herramienta y la vestimenta adecuada conforme, hermanos míos, al trabajo que vamos a realizar. Sí, amén. 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 Entonces, él dice, procurad los dones mejores, de acuerdo a la ubicación que Dios nos dé dentro del cuerpo de Cristo. Entonces tendremos que pedirle a Dios esa dotación, hermano, sopertrecho, esa con lo que nosotros iremos a trabajar. Dones espirituales adecuados para nuestro lugar y nuestro oficio dentro de la iglesia. Dice, pero aunque ustedes tengan los dones mejores, dice, yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. Oh, tremendo, dice él. Los dones de hacer milagros, de hacer señales, de hablar en lenguas, de interpretar, de discernir espíritus. Hermano, los dones de habla, como el don de palabra de ciencia. Dice, hay algo que es mucho mejor, más valioso, más edificante, de mayor provecho que los dones del Espíritu Santo. Él dice, les voy a mostrar un camino que es más excelente. Entonces, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8, a ver qué nos encontramos en ese trecho y en ese trayecto. ¿Cuál es ese camino que habla el apóstol Pablo que es mejor que los dones del Espíritu? Pero ¿qué es mejor, hermanos, que decir sanidad y que haya una persona que esté postrada y se levante? Pero ¿qué habrá mejor que alguien que diga en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te echo fuera, y que esa persona sea libre de un azote de demonio? ¿Habrá algo mejor? Él dice, yo tengo ahora un camino aún más excelente,
que esos dones del poder de Dios, de esas manifestaciones del poder de Dios, a través de la iglesia, amén, para edificación y para bienestar del pueblo. Él dice, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como aquel metal que resuena o aquel címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, eso no me sirve de nada. ¡Wow! Dice en el versículo 4, entonces el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y tampoco el amor se envanece. No hace nada indebido el amor, no busca lo propio, no es egoísta el amor y tampoco se enfada con facilidad, no se irrita el amor, no guarda tampoco rencor el amor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza en toda la verdad. El amor es aquel que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Amén. Dice la Biblia, versículo 8 de Primera de Corintios 13, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia algún día acabará. Dice la Biblia de esta manera, que el amor nunca dejará de ser. Amén, hermanos. La profecía, los dones, las demostraciones del poder de Dios funcionan en este tiempo. Y son algo extremo, son algo impresionante, impactante, espectacular. Sí, yo he visto el poder de Dios, yo he visto la manifestación del poder de Dios, yo he oído salir gritando, chillando demonios de las personas a la voz autoritaria de un hermano, de un pastor, de un ungido del Señor, cuando lo expulsan en el nombre de Jesucristo. Sí, yo he visto cómo han crecido piernas, igualándose. Yo he visto con mis ojos manifestaciones grandiosas del poder de Dios. Yo he visto hombres y mujeres que han sido sanados de cáncer. Gente que ha sido levantada, hermanos míos, de enfermedades terribles como la leucemia, como la hepatitis B. Hermanos, yo he visto gente que ha sido sanada. Todo eso lo he visto yo. Dice, pero habrá un tiempo en donde esas profecías, en donde esos milagros, en donde ese poder de Dios en la gente ya no se necesite más. Porque en ese tiempo, cuando la iglesia sea trasladada, hermanos, con su prometido y novio, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, allá, hermanitos queridos, no tendremos necesidad de eso, porque no sufriremos de ningún mal. Amén. Amén. Griten, amén. Porque si hay algo que nos agobia aquí es el sufrimiento, hermanos míos. Seamos cristianos, médicos, ricos, pobres. Seamos monos, altos, flacos o delgados o gorditos. Hermanitos, el sufrimiento nos agobia. Pero dice la Biblia que un día nosotros seremos allá en la eternidad. Tendremos un cuerpo que no va a sufrir esos embates ni de la intemperie, ni del tiempo, ni del desgaste. Hermanos, la salud no será un problema. Pobre Comeva. Pobre Nueva EPS, no funcionará más el sistema de salud caído, destruido en este tiempo, porque todos tendremos un cuerpo inmortal. No se emociona usted, hermano. Amén, amén. Yo trabajo 8 horas y llego a mi casa y no quiero hacer más nada.
Hermanos, en aquel tiempo no tendremos la fatiga del paso del tiempo sobre nuestro cuerpo. En aquel tiempo no sufriremos de jartera. En aquel tiempo no sufriremos de tristezas, de dolores, de llantos, de amarguras. No tendremos sentidos de competencia, no tendremos sentidos de amontonamiento como avaros, como personas que quieren tener más y más todo el tiempo. Todas esas cosas serán obviadas. No será necesario el poder de Dios manifestado de esa forma. Por eso dice la Escritura que algún día las profecías se acabarán y cesarán la lengua y toda ciencia. Mira, todo esto que hoy nos parece increíble, que pueda el hombre viajar a velocidades ultrasónicas, que pueda el hombre ir al espacio exterior, que pueda el hombre comunicarse a través de un dispositivo y que en ese dispositivo esté toda la información de ese ser humano en un instante, en segundos, en algo tan pequeño como un celular, que podamos tener información de todo tema cuando usted averigua allí en el computador sobre algo. Hermanos, toda esa ciencia, todos esos grandes vehículos, adelantos tecnológicos, en ese tiempo sobrarán. Toda esa ciencia será inútil porque no la necesitaremos. ¿No ve que viviremos dentro de la gloria de Dios para siempre? Allí no hay necesidad de vehículos, ni de robots, ni de computadoras. Tendremos a Dios y eso será suficiente. Jesucristo bastará para saciar al hombre para siempre. Sí, amén. Amén, aleluya. Aplauda a Cristo que Él vive y vive para siempre. Gloria a Dios. Entonces dice, usted dice tiene lenguas, usted dice usted tiene dones. Dice, muy bien, me parece bien, pero hay algo que es más excelente y es una vida conforme Dios está diciéndole a usted que debe vivirla. Es la manifestación del Evangelio, una predicación, un testimonio vivo. Un testimonio evidente, un testimonio que salta a la vista. Este hombre, esta mujer, tiene que ser cristiano porque es hijo de Dios. Porque se le nota, porque como habla, porque mire la delicadeza, porque mire no se enoja, no se irrita, porque procura la paz, porque procura la justicia, porque anda en verdad. Eso le decía Jesús a los discípulos en Juan capítulo 13, verso 34-35. Les voy a dar un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? Pues que se amen, pues que tengan amor, y el amor consta y que se amen. El evangelio consta de amor, de humildad, consta de generosidad. Características del pueblo de Dios, características del pueblo de Dios. Hasta que no digan amén, voy a seguir repitiendo. Características del pueblo de Dios, características del pueblo de Dios. Amor, humildad, generosidad. Amén. El Señor decía eso. Si ustedes se comportan de esa manera, van a conocer que ustedes son mis discípulos y no tendrán que abrir su boca. La gente querrá estar con ustedes, no huirá de ustedes. Porque a veces nosotros creemos que somos más que los demás. No, somos pecadores. Pecadores que reconocieron su pecado con humildad y humillación delante de Dios. Y que recibimos un indulto por la gracia manifiesta del Cordero de Dios, lograda en la cruz del Calvario para todos los que se arrepienten. Ahora somos gente redimida, pero no somos por ello más que otras personas. Somos favorecidos. El lugar, hermanos, el hecho de tener salvación y la verdad enfrente de nosotros, darnos a nosotros un aire de altivez, tiene que llenarnos de suprema humildad, hermanos. Amén, así es. Amén. Porque no es por su mérito ni por el mío que estuvimos aquí en este lugar. Es porque la misericordia de Dios así nos lo permitió, hermanos. O sea, teníamos solamente, dice la Escritura, Salmo 103, que solo merecíamos castigo. Dice, no recibimos el castigo que nuestros pecados y transgresiones merecían.
sino que por el contrario recibimos fue el perdón y encima de eso la salvación. Hombre, deberíamos ser los seres más humildes de toda la tierra. No deberíamos discriminar ni señalar. Deberíamos acoger al mundo entero en un abrazo colectivo, el abrazo de Dios. La iglesia es la extensión de la obra de Jesucristo. Él dijo: en eso van a conocer que ustedes son mis discípulos. Y es la voluntad de Jesús, es la voluntad del Padre, es la voluntad del Espíritu Santo para este día. Podemos orar en lenguas, podemos interceder, podemos ayunar y vigilar. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Aleluya, muy bien. Leer la palabra, predicar en las esquinas de los parques, en los buses. Y también, hermanos míos, en cualquier lugar público. Y eso está muy bien. Sí, gloria a Dios. Hermanos, pero si no tenemos amor, gratitud con Dios, humildad hasta lo más extremo, hermanos míos, generosidad, si ni siquiera tenemos tiempo para la gente, entonces, hermanos, todo lo demás que hacemos, dice, será como metal que resuena y como címbalo que retiñe. En otras palabras, será algo molesto. Ay, viene a levantar las manos. Si lo vieran cómo es. Entonces la gente ama a Jesús. La gente quiere el evangelio, lo quiere oír, pero a la hora de comparar a nosotros que somos mensajeros de ese evangelio, publicadores de ese mensaje, dice, no cuadra. No concuerda. Me confundo. Entonces es necesario que tomemos medidas aquí y ahora, porque este mundo entero está colapsando y cada día vendrán muchas peores cosas, tragedias. Hermano, no estoy profetizando solamente porque quiero, es porque está escrito en este libro que es la palabra de Dios. Y la gente dice que el amor se va a enfriar a causa de la maldad de los hombres, que llegará a su colmo y subirá hasta el trono de Dios. Y quiere la iglesia que tiene que mostrar que hay una esperanza, que hay una luz al final del túnel, que hay un faro en medio de la oscuridad de la tormenta nocturna. Amén. Es la iglesia la que tiene que manifestar ese amor. Y muchas veces no podremos ni siquiera hablar, solamente actuar. Solamente actuar. Hay un camino más excelente, dice Pablo. Ese camino es el amor. Y da unas características hermosas, pero unas características que la verdad, muy pocos de nosotros, hijos de Dios, manifestamos en nuestro diario vivir afuera de las iglesias. Y no estoy hablando de ellos, estoy hablando de nosotros todos, en el mismo carro, en el mismo buque, en la misma barca. Amén. Dice, el amor es sufrido y benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y tampoco se envanece. Está hablando de unas características completamente diferentes, hermanos míos, a las características del sistema como opera el hombre en este tiempo. Porque el hombre en este tiempo, el hombre en este tiempo no es benigno, hermanos. El hombre se jacta de decir, estamos en Colombia y aquí decimos la malicia indígena. Y creen que eso es de aplaudir. A papaya partida, papaya comida. Y abre la bocota así, creyendo que hay que aplaudirle. El que de continuamente en nuestro corazón y nuestra mente solo se perfile a sacarle provecho al que esté más desprevenido. Eso no es motivo de orgullo
mucho menos para un hijo de Dios, Así es. mucho menos para un miembro del cuerpo de Cristo, sacar ventaja. No, Señor. No, Señor. Dice esta característica: el amor no tiene envidia, el amor no se jacta y tampoco se envanece. Características del egocentrismo reinante, de la prepotencia que se subió en el trono del corazón del ser humano, que quiere que siempre tenga la razón, que quiere siempre ser superior a los demás, que siempre quiere ser tenido en cuenta entre los primeros, que no le gusta que se le metan en la cola, pero que es feliz cuando logra meterse en ella. No dijeron ni amén. Porque así somos, una naturaleza caída que tiene que desaparecer, al menos de la iglesia del Señor. Me dicen amén, por favor, les ruego, díganme amén. Entonces dice, no, el versículo 5, no, el amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. ¿Y qué dicen? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si sobra un poco más, también me lo dejo para mí. Por favor, así somos. No me obligue a decir usted cosas que no son verdad. Así es el ser humano. Amén. Entonces dice la Biblia, el amor no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Una de las primeras características del egocentrismo en la vida del ser humano, o sea, de la adoración, de la idolatría a su propio yo interior, es la persona que se enfada con facilidad. Muchos están diciendo, ¿y usted, pastor, se enoja o no se enoja? Sí, me enojo con facilidad. Quiere decir que la transformación empieza por cabeza, por casa, por padres, por apóstoles. Amén. No podemos plantar con las manos sucias. Tenemos que identificar todas estas cosas para poder trabajar con seriedad y con contundencia en aquello que Jesús dice. Mire, ámense los unos a los otros, y cuando ustedes manifiesten ese amor, esa humildad, esa generosidad, no van a necesitar tampoco predicar mucho. La gente va a ver que es una realidad, que usted es un hijo de Dios. Amén. Dice, no se irrita y no guarda rencor, hermano. Siente toda la vida enojada porque hace 25 años alguien le quitó algo, alguien se aprovechó de él. Hermanos, es hora ya de pedir perdón y de perdonar. Es hora ya de que el evangelio por fin inunde el corazón, la mente, la vida del ser humano, al menos los de la iglesia. Porque donde eso llegue a ocurrir en el mayor número de los hermanos de la iglesia, las iglesias no volverán a estar vacías. Porque ese tipo de evangelismo cala. El evangelismo donde usted con su diario vivir demuestra que en realidad ha sido bendecido con la presencia del Espíritu del Dios vivo adentro de su ser. La gente va a querer tener eso garantizado. Y el representante. Amén. Entonces dice, si ustedes aprenden esta lección, dijo Jesús en Juan 13, ¿cuál lección? Pues hombre, de practicar el amor, la humildad y la generosidad. Dice, en eso conocerán los demás que en verdad ustedes sí son mis discípulos. No necesita llevar una credencial, no necesita llevar, hermano, una corbata, no necesita llevar una falda, no necesita llevar una Biblia, aunque sería bueno que la llevara. Simplemente lo digo porque la forma en que se conduce a alguien demuestra quién y quién le está enseñando, o mejor, de quién y qué está aprendiendo.
¿Cierto? Que un niño viene y tiene los consejos de su papá, de su mamá, y va creciendo, y los papás son gente honorable y empiezan a enseñarlo y a moldearlo, y un momento a otro empieza a gritar a los papás, de un momento a otro empieza a exigir cosas, a establecer un reino aparte. Esa persona ya no está aprendiendo ni lo que le enseñan, ni le está aprendiendo lo que los papás le enseñan. Quiere decir que hay otro maestro en el corazón de esa pequeña persona, y hay otra enseñanza. Ay, ¿a dónde, pastor? Miren el computador de su hijo. Antes decíamos, vaya, mire con quién se juntan las, pero como ya no salen de las piezas, allí con el computador, con el celular, alguien le está enseñando esas cosas. En eso conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús reunía todas estas características. Era benigno, no se irritaba, no buscaba lo suyo, era aplomado. Dice, no se envanecía y tampoco tenía envidia. Dígame, ¿por qué habremos de tener envidia a los cristianos? Dígame, ¿de qué tendríamos envidia a los cristianos? A ver, medite un poco conmigo. ¿De dinero? Gritamos a los cuatro vientos cuando leemos en Oseas que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. ¿De qué habremos nosotros de envidiar a la otra gente? De ir a Dubái, a San Andrés, a Miami, a Buenos Aires, si nuestro Jesús anda preparando un hotel para que vivamos eternamente en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿De qué habremos nosotros de envidiar una prenda Yves Saint Laurent? No, Giorgio Capriani. Si nuestro Padre dice, le voy a vestir con una manta blanca de lino fino, limpio y resplandeciente, Sí, amén, amén. hilado con las manos del mismo Padre, ¿de qué habremos nosotros, hermanos, de envidiar la liposucción de la vecina? O los remarcados chocolates del vecino. Si Dios dice que nos va a dar un cuerpo de gloria, Amén. que no se enferma, Amén. que es inmortal, que no se corrompe. Que no se desgasta. Hermano, no tenemos nada que envidiar. Porque el que tiene a Cristo, aunque no tenga nada material, lo ha conseguido absolutamente todo. Sí, amén, amén. Gloria a Dios por ese amén, hermana. Aventuranzas a su vida. Amén. Leamos entonces en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1. Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Gloria a Dios. Dice, seguid. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1. Escuchen, leímos el capítulo 12 y el último versículo, dice, el 12, el último versículo que dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y en el 14:1 dice, sigan el amor. En el 13 nos muestran que el verdadero camino, el eficiente predicamento de la Biblia, la identidad suya celestial, la cédula, el pasaporte de los cielos, lo tiene su comportamiento cuando usted demuestra amor, humildad y generosidad. Todos sabrán que usted es un hijo de Dios. Todos sabrán que yo soy un escogido del Rey, porque me parezco a Jesús. Amén, amén, sí, Señor. Entonces él concluye diciendo, sigan el amor y ahora sí, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
¿Qué quiere decir él? Nos quitó los dones espirituales. Dice, si usted tiene dones espirituales y tiene la motivación incorrecta y no tiene amor en su corazón y todavía está un poco prepotente, un poco creído, un poco envidioso, usted eso no le va a servir de nada. Pero cuando usted sirve al Señor, cuando usted predica al Señor con ese amor por el prójimo, con ese sufrimiento por la pérdida de las almas de todos aquellos que no han oído el Evangelio, que son renuentes al Evangelio, que resisten las invitaciones de Dios, entonces dice que esos dones espirituales juntos con el amor van a hacer un efecto aún mayor, más eficaz en el corazón del ser humano que no conoce del Señor. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia en este tiempo? La iglesia debe ser conocida. Pero pastor, ya estamos haciendo cultos en vivo. No, la iglesia tiene que ser conocida a la manera que Jesús dejó escrito que seríamos conocidos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes van a manifestar entre ustedes y con el prójimo amor, humildad y generosidad. Amén. Nadie puede separar la generosidad del amor, ni la humildad de la generosidad. Cuando una persona deja de comer algo para que otro más lo coma, cuando una persona sale de su espacio de confort para que otro más esté confortable, cuando una persona se quita algo que necesita para dárselo a alguien que lo necesita más, entonces está practicando el verdadero evangelio de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Leamos en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos, favorezcamos este predicamento, hermanos. Seamos favorables. Oiga, mis hermanos, les digo, Primera de Juan, capítulo 4. Quédense ahí un momento, les cuento. Usted se da cuenta lo difícil que es para los jugadores de fútbol, de cualquier deporte hoy en día. ¿Saben por qué? Porque ellos están jugando con los estadios, con los coliseos completamente ¿qué? Vacíos. ¿Cierto, hermanos? ¿Lo han visto por televisión? Ellos juegan y ya ni celebran los goles. Porque el público que está ahí está alentándolos. El público que está ahí está diciéndoles: vamos, adelante, ustedes pueden. Sí, vamos, levántate. Los están arengando, los están animando. Debe ser muy difícil para ellos. Asimismo es cuando está alguien haciendo una presentación. Necesita ese estímulo de saber que los mensajes están llegando. Por eso escriba su comentario. Por eso ustedes presentes digan amén cuando les parezca que de verdad se está hablando la Sagrada Escritura y que les está llenando su vida de bendición esa palabra. Así, amén, gloria a Dios. Favorezcamos la predicación. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Hasta el 11 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así,
¿no debemos también nosotros amarnos de la misma manera? Amén. Entonces nos están explicando en realidad que Dios no es que tenga amor para todos. No, Dios es amor. Él es la esencia, la fuente, el manantial del amor, de la generosidad, de la humildad. Envió a su Hijo, el Creador, como una de sus creaciones. ¡Wow! Sorprendente. Debería encender nuestros corazones para llevarnos al lugar más bajo, digámoslo así, al nivel más mínimo de nuestro orgullo. Con solamente escuchar esas características de Dios, el amor, que se humilló y que dejó de ser ese rey por una temporada en su trono de gloria para venir aquí como uno de sus creados. Debería eso inflamar nuestro pecho y nuestra garganta para gritar 1 y 10,000 veces: gloria, gloria, gloria a Dios, gracias. Sí, amén, amén. Porque ese ejemplo lo da un padre, un apóstol, un profesor, un maestro que ama a su alumnado. Sí, amén. El viernes pasado estuve en el grado de mi hijo. Y cuando se para la rectora de aquella institución, llega y dice: no puede ser que se hayan quedado tantas personas sin graduarse. Y se le veía un dolor allá en su interior. Y decía: tenemos que hacer de unas oportunidades. Tenemos que entregar de nuestro tiempo. Tenemos que preocuparnos más por aquellos que estaban en el curso y ahora se quedaron. Dijeron: no puedo más. Abortaron. Se salieron. Dijeron: no soy capaz. Dijeron: falta de preocupación del docente, decía ella con un dolor. Decía ella: no quieren saber nada del estudiante, no tienen un minuto extra más allá de su tiempo lectivo allí de labor. Ya decía: tenemos que sacar esto porque amamos. Nosotros amamos esta clase nocturna porque es la de la oportunidad de los adultos que trabajan, que se esfuerzan por superarse académicamente. Si me es necesario, decía ella, voy a cambiar la coordinadora, voy a cambiar el cuerpo docente por gente que ame su profesión. Oye, me lo decía, que yo aplaudía. Me miraba la gente. Decía: wow, porque eso ya no se ve. Asimismo nosotros, hermanos, asimismo nosotros, al ver a nuestro maestro, a Dios, dando esa elocuente demostración de amor, humildad y generosidad, lo mínimo que podemos hacer, dice Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 11, acabamos de leerlo. Dice: lo mínimo que podemos hacer es tratar de imitarlo, corresponder con eso mismo con nuestro prójimo. Si Dios ama a mi prójimo, óyeme, ¿quién soy yo para odiarlo? ¿Acaso soy más yo que Dios? ¿Qué nivel de prepotencia tiene el ser humano? Cuando Dios dice: yo los amo, solo arrepiéntanse de sus pecados, yo no los voy a condenar, no pequen más. Y nosotros queremos arremeter con violencia contra todo aquel que no esté de acuerdo con nuestras posiciones. Lleve, lo mínimo que podemos hacer con un buen padre es ser unos buenos hijos. Lo mínimo que podemos hacer por un padre a ese nivel de generosidad, de humildad y de amor es no avergonzarlo, es honrarlo, es verle una sonrisa en sus labios cada vez que actuamos en esta tierra viviente. Y cuando nos mire reaccionar, diga: wow, es mi hijo. Ese es mi hijo. Tengo complacencia, contentamiento.
y en eso conocerán que somos los discípulos del Señor. Y todos amarán a Cristo, al Evangelio, y también, por supuesto, finalmente, amarán a la iglesia de Jesús. La clave está expuesta, pero la llave la tiene que accionar alguien. La llave la acaban de entregar. Somos nosotros los encargados de girar la llave, de darle el esfuerzo para que esa puerta se abra y vengan los miles de escogidos que aún están resistiendo venir, porque algún hijo de Dios, porque algún miembro de la iglesia se comportó como el viejo hombre. Y entonces dijeron, todos esos cristianos son unos... Y... amén. Tenemos que revertir eso, y no tanto por una cosa humana, sino porque es lo mínimo. Es lo mínimo. Usted que sabe que la cruz fue el medio que utilizó Cristo para acercarnos de nuevo al Padre y a la herencia que era para Él solo. Es lo mínimo que podemos hacer ante el talante de nuestro Maestro, ante la pasión con que nos enseñó el Maestro. Yo iría de nuevo al bachillerato con esa rectora, alguien que ame su profesión y que sienta compasión con que una persona no tiene el mismo nivel intelectual de aprendizaje que otra, que se preocupe, que le duela. Así tiene que ser la iglesia. Amén, amén, amén. Y así fue nuestro Jesús, un hombre aguerrido, apacible, pero apasionado, bonachente, pero estricto, amigable, pero firme en sus convicciones, solidario, cooperador, pero no vendía sus principios. Ese es nuestro Maestro. Lo mínimo que podemos hacer, iglesia de Jesús, es corresponderle a Él, que no se sienta avergonzado. Mire, pidámosle perdón al Señor que hemos fallado, y ya, no más excusas. ¿Cuáles son las excusas? Pero es que Dios sabe que yo soy débil. Pero es que Él conoce que soy un pecador, que me ha perdonado. No más excusas. Esforcémonos hasta lo más allá de nuestra fuerza. No se preocupe, Dios está con nosotros y Él dará esa milla más, y tú también la das. Él pondrá contigo la siguiente mejilla. Él caminará también esforzándose con aquella pesada carga contigo. Si tú te esfuerzas, si tú te esmeras, podremos lograr tener una vida más apacible, más tranquila. Seamos pacíficos. Sí, amén, amén, Señor. Honremos a nuestros padres, honremos nuestras autoridades. Mira, no hablemos mal de nuestro prójimo, no nos sentemos a despellejar a las personas. Hablemos las cosas buenas de la gente. Sí, amén, amén. Hasta de su pastor hable bien. No tiene que ver la salvación con el comportamiento. Mira, no están hablando de que van a perder la salvación por el hecho de no dar un buen testimonio. La salvación es algo que se logra por fe, con arrepentimiento, pero la transformación de la vida del ser humano se logra poniéndole empeño, teniendo en la mente ese pensamiento. Cristo lo hizo y me enseñó, yo correspondo haciendo lo mismo que Él hizo.
Sí, amén, amén. Sí podemos decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Sí, solo si practicamos el amor, la humildad, la generosidad. ¿Cuándo? Venimos a la iglesia. Sí, amén, amén, amén. No, hermanos, siempre con ese papá difícil, con esa esposa difícil, con ese esposo gruñón, roncón. El amor es benigno, es bueno. La gente ama cuando alguien es bueno. Y aunque a ese hombre bueno le venga alguien y lo robe, este estará todavía bendiciendo a esa persona. No responderá piedra contra piedra, ojo por ojo o diente por diente. Y eso marcará una notable diferencia y será más contundente que el más grande milagro que usted pueda ver en el cuerpo de una persona. Yo conozco gente que ha visto milagros, ver los milagros ahí. Y al cabo de 6 meses se olvidó del milagro de la iglesia de Cristo y del evangelio. Pero conozco gente que vio la transformación de un transvesti y que se convirtió en predicador. Que vio la conversión de uno que era ladrón, delincuente y asesino. Y ahora es un evangelista que vio cómo se convirtió aquella estafadora, aquella bochinchosa, aquella persona tirriosa en alguien amable y apacible, generoso y humilde. Y eso nunca lo olvidaron. Amén, amén. Porque predicaron el evangelio con su vida. Sí, amén. Porque fue lo mínimo que ellos encontraron que pudieron hacer de aquel que les enseñó a hacerlo. Lo mínimo que yo podía hacer con lo que me enseñó mi papá era imitar lo que el bueno hacía. ¿Sabe qué hacía mi padre? Mi padre declamaba delante de público. Mi padre cantaba delante de público. Pero lo hacía con poemas gauchos y con tangos argentinos. Pero yo me paro enfrente del público, imito la habilidad que él tenía. Pues de cantar no sé tanto, pero póngame un micrófono, póngame unas personas y ahí podemos estarnos 1 o 2 horas hablando de Cristo. Sí, amén. Imitar a su papá es honrarlo en lo bueno. Sí, amén, amén. Jesús nos enseñó, debemos honrarlo imitándolo a Él, porque en eso conocerán que somos sus discípulos. De lo contrario dirán la conocidísima y reconocidísima frase: ¿y eso qué es? Cristiano. Ay, 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 ay. Un último verso. Leamos Leamos Mateo capítulo 16 y cerremos en esta ocasión. Creo que Dios ha sido más que práctico hoy. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 15. Me contestan amén o me dicen cuando ya lo tengan. Sí, amén. Amén. Mateo capítulo 16. Búscalo. ¿Lo tienen? Versículos 13 al 15 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y a ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira qué pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo Jesús. ¿Será que Jesús tenía un conflicto de personalidad y estaba viviendo del qué dirán? ¿Qué opina usted? Porque le conseguimos una cita con alguien que lo ayude, un profesional.
No, más bien yo creo que Él estaba midiendo a los discípulos. Y mira lo lindo, porque los discípulos tuvieron una respuesta inmediata. Los discípulos le dijeron: Señor, algunos dicen, leámoslo, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Nadie dijo. No, la gente anda diciendo que tú eres un ladrón, que tú eres un aprovechado, que tú eres un tocador de mujeres jóvenes, que tú eres un abusador sexual, que tú eres un borrachín, un descarado, un timador, un estafador. No, la gente que veía a Jesús, que lo veía cómo se comportaba, que veía sus reacciones, sus respuestas, de cómo suplía la necesidad de la gente, de cómo también hacía sanidades y otras cuantas demostraciones de su poder, lo único que decían es: este hombre es algo de Dios. Sí, amén. Es Juan el Bautista, seguro que sí. Es Elías, yo creo que es Elías. Wow, ese hombre es especial. Uy, no se le ve en un motel, no se le ve en cuero, no se le ve en la curva, no se le ve en una olla. Siempre está haciendo la buena obra. Yo creo que ese es Elías, decía la gente. Entonces tal vez Jesús no encontró la respuesta que él quería oír, pero tampoco era una respuesta tan desacertada. Era un hombre de Dios. Y luego le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, ellos lo tenían más cerca, ellos podían verle sus defectos. Ellos dormían, cuando dormían todos en un aposento. Ellos caminaban largas jornadas, kilómetros, millas, a pie con él. Ellos conversaban con ellos, veían cuando él tal vez en un día sudaba, cuando se cansaba, cuando se molestaba. Y la respuesta de Simón Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, amén, amén. ¿Por qué no te haces esa pregunta? Pero no te la hagas como aquel youtuber. Que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. No, hermanos. ¿Qué dice la gente que eres tú? ¿Un falso profeta? ¿Un cristiano de pacotilla? ¿No? ¿Un pastorcito mentiroso? ¿O realmente la gente cuando habla de ti dice: ese señor, esa mujer es una mujer de Dios, un hombre de Dios? Tal vez no sea lo ideal, pero es un buen medidor. Porque cuando tú te comportas como Jesús, la gente va a saber que realmente usted es un hijo de Dios. Denle un buen aplauso a Cristo. Requiere esfuerzo, porque la vieja naturaleza está queriendo allí prevalecer, pero no estamos solos en ello. No. Y tenemos, hermanos míos, un estándar bastante alto, le digo: la estatura de Cristo. Un varón perfecto, como perfecto, obediente, generoso, humilde, lleno de amor por su prójimo. Sí, amén, amén. Damos gracias a Dios en esta ocasión. Le pedimos, Señor, que nos ayude, Dios amado, a tener ese comportamiento, esa conversión. Señor, ya estamos cansados de que la gente ande señalando al Evangelio por culpa de nosotros, los que vivimos el Evangelio. Nosotros te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Eso es real. Pero también queremos la otra parte del versículo. Queremos amarnos a nosotros y amar al prójimo como a nosotros mismos. Queremos que eso sea una realidad. No es que queremos orar por nosotros. No, Señor, nosotros hemos orado por miles de personas en el mundo entero. Hoy queremos orar por nosotros. Queremos orar para pagar la medida, para dar la talla, Señor, para honrarte, Señor. Queremos orar como iglesia
Señor, para que no sientas vergüenza de nosotros, como esos padres allá en los centros comerciales, avergonzados por la pataleta, por la vergüenza que le está haciendo pasar su hijito, su hijita. Señor, tú que has tenido tanta misericordia, tú, Señor, que has usado, Señor, de tu benevolencia, de tu majestad, de todo tu recurso comprometido para salvarnos a nosotros. También te pedimos, usa tus recursos para ayudarnos a convertirnos cada día, de que nuestros esfuerzos sean recompensados, Señor, con una unción especial de los cielos, que nos ayude, Señor, a tener una identidad sólida, y que cuando preguntemos, Señor, ¿quién dice la gente que soy yo?, podamos escuchar esa respuesta. Hemos conocido por cómo tú eres, que realmente tú eres un hijo de Dios. Sí, amén, amén. En el nombre de Jesús. Amén. A todos ustedes, la oración a Dios terminó, pero a todos ustedes les voy a decir algo. En nombre de la iglesia de Jesús, por favor, perdónennos. Perdónennos por no haber mostrado frutos apacibles de justicia delante de sus ojos. Perdónennos por haber defraudado el evangelio a Jesús y a ustedes también, que esperaron más de nosotros. Sigan esperando eso, porque nuestro estándar es Cristo. Y a ustedes solo les digo, no duden del amor que les tenemos. Y estamos luchando contra nuestro peor enemigo, que no es el diablo, que no es la economía. El peor enemigo de nosotros es nuestro viejo hombre. Pero hoy nos estamos comprometiendo a derrotarlo cada día, a ir a la cruz de Jesús y a gritar con toda nuestra fuerza: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y poder mostrarles a ustedes un testimonio de un verdadero grupo, comunidad, iglesia redimida, transformada, nacida de nuevo en el Señor Jesucristo. Unos frutos por los cuales ustedes reconozcan que verdaderamente nosotros sí somos lo que decimos que somos, los hijos de Dios sobre esta tierra. Un abrazo enorme. Soy el evangelista Julio Ernesto Paredes, que les ama entrañable y tiernamente con el amor de Cristo. Nos vemos dentro de 8 días. Mil bendiciones.